Atención, la crisis geopolítica en América Latina acaba de dar un giro dramático y definitivo. Lo que muchos temían ha sucedido. Daniel Ortega ha anunciado la cancelación del proceso electoral en Nicaragua, provocando el retiro masivo de embajadores, la condena de la comunidad internacional y duras advertencias desde Washington de que esto no será tolerado. Pero ¿por qué tomar una decisión tan drástica en este preciso momento? ¿Es un acto de poder absoluto o la señal inequívoca de un régimen que colapsa por dentro? Hoy en Líderes del Mundo Hispano tenemos un programa especial de altísimo nivel analítico. Nos acompaña Noemí Pavón Gallard, exiliada política nicaragüense y voz clave de la resistencia democrática, quien no solo nos trae la radiografía de lo que se vive hoy en las calles de Nicaragua bajo la persecución sistemática a los derechos humanos, sino que nos expondrá una teoría reveladora sobre los verdaderos motivos ocultos detrás de este movimiento de la dictadura. Preparen sus notas porque lo que van a escuchar hoy no lo están contando los medios tradicionales. Soy su anfitriona Jen García. Comenzamos. Estimada Noemí Pavón Gallard, bienvenida a Líderes del Mundo Hispano. Gracias, Jen, por la invitación. Gracias a todos los que nos van a estar viendo en esta nueva entrevista sobre lo que está pasando en nuestra sufrida Nicaragua. Claro que sí, Noemí. Pues la primera pregunta que nos viene a la mente en relación a estas últimas declaraciones de Daniel Ortega sobre cancelar el proceso electoral para elecciones presidenciales allá en Nicaragua. ¿A qué crees que se deba? ¿Es el inicio de un unipartidismo o realmente una medida desesperada del señor Ortega por lo que se está viendo a nivel internacional? ¿Cuál es tu lectura? Para nosotros es la continuidad de todo un proceso de desmantelamiento de la institucionalidad, de destruir totalmente el sistema democrático que llegó a iniciar en Nicaragua en los años 90, y es parte de un plan que el dictador viene ejerciendo después que fue confrontado por el pueblo en el 2018 sobre acciones represoras, ¿verdad? Que hizo de que el pueblo de Nicaragua se lanzara a las calles tratando de demostrarle de que el pueblo es el que manda y que ya no quería más Daniel Ortega en el poder y que no quería más sandinismo en Nicaragua. Para nosotros Daniel Ortega viene con un plan metódico, una continuidad. Él ha ido dando paso a paso en el proceso de conformarse como lo que es un dictador con todos los poderes absolutos. Y esto es la cereza del pastel. La cereza del pastel porque él inició procesos de reformas en Nicaragua donde destruyó totalmente la institucionalidad, le quitó el poder al poder electoral, al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder constitucional, y el ejecutivo se conformó en un órgano bicéfalo donde conformó la figura de dos copresidentes, y todas las demás organizaciones de Estado, de los 4 poderes del Estado que se conocen, ¿verdad? Incluyendo el poder electoral, pasaron a ser organismos del poder ejecutivo. Entonces, el decir que en Nicaragua no van a haber elecciones es simple y sencillamente parte del plan que él está desarrollando con todo su equipo de especialistas comunistas que trabajan en Nicaragua para mantenerse dentro del poder de Nicaragua y yo diría, James, burlarse hasta de la comunidad internacional, porque ya del pueblo de Nicaragua se ha burlado desde que retornó en el 2007. Y te voy a explicar por qué creo que este es un plan macabro que viene desarrollando Daniel Ortega.
Esto nos lleva a la siguiente pregunta, estimada Noemí, porque habíamos platicado previamente que tú tenías una teoría alterna a por qué Daniel Ortega está tomando estas medidas en estos momentos. ¿Podrías compartir con la audiencia cuál es esa teoría y por qué respaldas esas ideas que te han tenido pues preocupada, inquieta sobre las últimas declaraciones de Daniel Ortega? Para nosotros Ortega necesitaba desarrollar una estrategia de atracción internacional, de atención internacional para él continuar con este plan. Nosotros hemos dicho en nuestras redes sociales que Ortega está utilizando la psicología inversa, una manipulación de todo el proceso político interno hacia fuera con la comunidad internacional y que su intención es efectivamente que la comunidad internacional lo obligue, lo reaccione, lo obligue a ir efectivamente a un proceso electoral, pero un proceso electoral a su manera, como dice la canción, ¿verdad? My way, a mi manera. Daniel Ortega viene haciéndolo todo de una manera tal que las cosas se han tergiversado totalmente en Nicaragua. O sea, Nicaragua es el único país en este momento donde hay la figura de los copresidentes. O sea, ese fue una locura terrible que inventó la Rosario Murillo y él, porque ella jamás va a ser electa presidente de Nicaragua. Entonces, bajo la figura de la deformación constitucional del presidente, ella se constituyó ahora en presidenta también de facto a través de una reforma a la constitución política y a la ley electoral de Nicaragua. Entonces, el decir un 19 de julio, que es una fecha histórica, dolorosa para el pueblo de Nicaragua, que en Nicaragua no iban a volver a haber elecciones, obedece cabal a esa intención que tiene Daniel Ortega de utilizar la psicología inversa y hacer que la gente y principalmente la comunidad internacional lo obligue, lo orille, lo presione para que en Nicaragua se den elecciones. Pero antes de eso, él dice, las elecciones, pues ahora ya cambiaron el discurso a las 24 horas de la reacción mundial y fue algo increíble que si lo podíamos medir en redes sociales, desde presidentes, estadistas, diputados, congresistas, empresarios, periodistas, hasta TikToker, hasta bartenders y pasteleros salieron opinando sobre lo que dijo Daniel Ortega. O sea, la atención fue mundial. Ni siquiera Nicaragua logró atraer tanta atención con las masacres que cometió Daniel Ortega en el 2018, pero sí tuvo la atención mundial, ¿verdad? A todos los estrados, políticos, económicos, culturales, artistas salieron hablando de lo que dijo Daniel Ortega, de que no iban a volver a haber elecciones. Entonces, él logró su objetivo, que la comunidad internacional centrara sus ojos en Nicaragua, pero más que en Nicaragua, en su plan. Cuando a las organizaciones y hacia los países democráticos se les dice no van a volver a haber elecciones, se disparan las alarmas a todos los niveles, porque la libertad se desarrolla a través de los procesos democráticos de las elecciones. Así se dan los relevos de mando de poder. O sea, esta es la democracia mundial. Entonces, Ortega sabe que decir que aquí en Nicaragua no van a volver a haber elecciones era el detonante para que la comunidad internacional volteara los ojos a él. A él no le importan las sanciones, a él no le ha importado absolutamente nada las presiones internacionales. Es más, se dio el lujo de salir por la puerta de atrás de la OEA porque los estadistas
miembros de la Organización de Estados Americanos en una posición bastante débil, pudiéramos llamarlo así, ¿verdad? Nunca ejercieron los parámetros o las medidas que la Carta Democrática permitía ejercer en contra de figuras represoras como Daniel Ortega. A diferencia de Nicolás Maduro, que fue declarado ilegítimo y que fueron emitidas distintas resoluciones en contra de las acciones represoras que cometió el dictador Maduro en Venezuela. Con Ortega, la Organización de Estados Americanos, a la cabeza de Luis Almagro, nunca ejercieron la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática y pasar al artículo 22 para excluir a Nicaragua y declararlo una organización o una institución totalmente antidemocrática. Es más, del pronunciamiento que hicieron en el 2021, donde declararon ilegítimas las elecciones del 2021, le dieron la posibilidad a que Ortega se saliera por la puerta de atrás de la OEA. Y no hubo ninguna otra acción. De hecho, pues las resoluciones no son vinculantes de las que emiten la Organización de Estados Americanos, pero se presume que al ser una nación democrática y al haber suscrito el acuerdo internacional, pues tiene que someterse a esas disposiciones. Daniel Ortega le ha importado. No ha acatado ninguna de las recomendaciones que estas organizaciones internacionales le han emitido. Lo que dijo la Organización de Estados Americanos, lo que dijo las Naciones Unidas, lo que dijo la Comunidad Económica Europea, Ortega lo ve como periódico de ayer. Sin embargo, en este momento, esa comunidad internacional, esos políticos internacionales, esos diplomáticos, les tronó el dedo a Daniel Ortega, vamos a reunión, les dijo, y toditos llegaron a la oficina de la Asamblea Nacional a reunirse con Gustavo Porras, porque Gustavo Porras les va a comentar lo que se va a hacer en Nicaragua. Señores, en Nicaragua no hay un Estado de Derecho. En Nicaragua no hay un presidente. En Nicaragua desde el 7 de noviembre del 2021 lo que hay es un usurpador. ¿Por qué razón la comunidad internacional sigue tratando a un dictador que está usurpando un cargo de poder como un estadista? O sea, a mí a veces me hierve la sangre escuchar a políticos internacionales, hasta políticos americanos, referirse a Daniel Ortega como el presidente Daniel Ortega. Señores, Daniel Ortega no es presidente. Daniel Ortega es un usurpador del poder en Nicaragua y así lo declaró la Organización de Estados Americanos. Por eso decimos de que para nosotros Daniel Ortega está ejerciendo su plan para que lo obliguen a través de la psicología de la inversa, para que lo obliguen a ir a un proceso de elecciones a su manera. Para nosotros, Daniel Ortega lo que está haciendo es completar el plan que él tiene ya diseñado desde hace tiempo y que la comunidad internacional, ahora que ya tiene su atención a nivel mundial, lo lleven forzadamente a ejercer elecciones. Entonces aquí la comunidad internacional va a creer que la comunidad internacional ganó, que le doblaron el brazo a Ortega, pero no, es todo lo contrario. Ortega es el que está ganando porque ¿quién va a objetar si te estoy diciendo y te estoy poniendo contra la pared, Daniel Ortega, tenés que hacer elecciones? Y entonces Daniel Ortega dice, me están obligando a ir a elecciones. Ok, pues vamos a ir a elecciones, pero las elecciones las vamos a hacer a mi manera. Y al poner los parámetros, las reformas electorales que están ahorita ya cocinando. Es más, ya Porras, Gustavo Porras, el que está asumiendo el control de lo que era la Asamblea Nacional, que ahora solamente es un órgano del Poder Ejecutivo, dice de que van a hacer reformas
van a volver a reformar la Constitución de Nicaragua para establecer un nuevo sistema electoral. Es más, ya hablan de ampliar los plazos presidenciales. Nicaragua tenía 4 años para el cargo, para el desempeño del cargo. Lo ampliaron a 6 y ahora están considerando que puede ampliarse a 7. O sea, ellos están haciendo otra vez acciones que van totalmente contra los principios democráticos de una nación. Entonces la comunidad internacional va a pensar que tiene el control una vez que Ortega acceda a ir a un proceso electoral, pero ese proceso electoral ya va a estar prediseñado, ya va a estar organizado para garantizarle a él su permanencia, salvar sus más de 50.000 millones de dólares que tiene distribuidos en todo Nicaragua y a nivel internacional también, porque hay una gran cantidad de plata que sabemos que se está manejando fuera de Nicaragua con el respaldo de banqueros panameños, de banqueros colombianos, de banqueros costarricenses que son cómplices de esta dictadura. Y a la vez garantizarle la sobrevivencia a todos los represores que participaron en la masacre del 2018, pero lo más valioso e importante para él es salvar a sus vástagos, es salvaguardar la vida de sus más de 35 nietos y de sus 12 hijos, que son la niña de sus ojos. Daniel Ortega sabe que ya carga el ataúd en la espalda, que ya no tiene tiempo, que es un muerto andando. Entonces, él necesita preparar las condiciones necesarias para salvarle la vida a sus fieles y para garantizarle la permanencia y la sobrevivencia a toda su familia. Entonces, un proceso de elecciones en una dictadura que ha sido declarada ilegítima con un usurpador, que vuelven a reformar procesos electorales y reforman nuevamente la Constitución, estamos frente a una organización hasta cierto punto que puede considerarse totalmente irregular, anómala. No existe Estado de Derecho en Nicaragua, no se puede hablar de un proceso electoral. Y a mí me sorprende ver a la comunidad internacional, y ahí hay un video que te compartí donde aparece el cuerpo diplomático reunido con Gustavo Porra, escuchándole que van a hacer reforma a la Constitución y ampliar el posible plazo electoral. Si fue declarada ilegítima y Ortega es un usurpador, ¿qué hace la comunidad internacional y el cuerpo diplomático sentado con los usurpadores del poder de Nicaragua? O sea, estas son las contradicciones que estamos viviendo en este momento con Nicaragua. Y qué bueno que esté pasando, porque creo que hay que hacerle un llamado de atención a los organismos internacionales y hay que pedirle a los gobiernos democráticos del mundo que le cierren la puerta a Daniel Ortega. Y yo quiero agradecer al presidente de Colombia electo, Espriella, porque fue categórico al decir: Colombia no va a tener relaciones con este dictador, porque en Nicaragua no hay una democracia, en Nicaragua hay una dictadura. Y se retira mi cuerpo diplomático de este país. Eso debió haberse continuado haciendo desde que se declararon ilegítimas las elecciones en el 2021. Pero a Daniel Ortega lo siguen tratando como un estadista, señores. Entonces, la culpa de lo que sigue pasando en Nicaragua también son responsables estas organizaciones internacionales que le dan trato de estadista a una persona que carece de esta calidad y que ha demostrado que ha llevado a este país al borde totalmente de la desgracia. Nicaragua está sometida
en la desgracia. Carecemos de derechos, carecemos de libertades y siguen tratando a Daniel Ortega como un presidente. Daniel Ortega, señores, es un dictador, es un usurpador y está señalado de crímenes de lesa humanidad. Y lo preocupante es que si esto llega a pasar, vamos a volver a tener el mismo acto consecuente que pasó en los años 90. Los criminales de lesa humanidad, asesinos, ladrones que impusieron el terror y el dolor responsable de la muerte de más de 50,000 nicaragüenses, como son todos los 9 comandantes de la revolución, como lo es Sergio Ramírez Mercado, codictador de Daniel Ortega, hoy están en la acera de frente y son opositores. Todos sus crímenes quedaron totalmente impunes porque no hemos podido llevarlo ante un juez internacional para que sean juzgados por todos los crímenes y todos los delitos que cometieron durante los 10 años de la revolución sandinista. Entonces, esto mismo es lo que puede pasar en Nicaragua. ¿Qué se le está enseñando al pueblo de Nicaragua? Que tiene que seguir aguantando, que es ley que te violen, que es ley que te torturen, que es ley que te roben, que es ley que te maten y los asesinos quedar impunes. No es posible que esto siga pasando. Noemí, hemos escuchado categóricamente la declaración del secretario Marco Rubio en cuanto a que Estados Unidos no va a permitir la cancelación de las elecciones, que presidentes de otros países de América Latina han retirado a sus cuerpos diplomáticos una vez que se escuchó esa declaración de Daniel Ortega. ¿Qué herramientas tiene todavía Estados Unidos o, por ejemplo, países como Colombia que has mencionado, entre otros, que se oponen a esta forma de gobierno que tú has mencionado ya como una dictadura? Para nosotros lo más importante sería que el Frente Sandinista sea declarada organización terrorista. Desde su origen, el Frente Sandinista, al igual que las FARC en Colombia, son organizaciones terroristas que han dedicado toda su vida al saqueo, al robo y al narcotráfico. Creo que esa sería una de las acciones más valiosas que se puedan hacer en este momento a favor de Nicaragua. Declarar al Frente Sandinista organización terrorista. Segundo, suspenderlo del tratado de RECAFTA, porque el único que está sacando beneficio de todo este proceso es la dictadura de Daniel Ortega. En Nicaragua no hay empresarios libres, todos son empresarios y voy a ser bien categórica en señalarlo, corruptos. Todos están aliados con Ortega. Por eso estos empresarios corruptos vinieron a Washington a cabildear en contra del NICAD que estaba impulsando en ese entonces la señora Rose Lehtinen, en contra de la Magnitsky que estaban impulsando después y hasta en contra de la Renacer. Es más, esos empresarios pagaron con Ortega más de $450,000 para una organización que se llama el Carmen Group para que pararan las aplicaciones de las sanciones. Entonces, esos no son opositores de Nicaragua, esos son cómplices de Ortega y los ves ahora vestidos con el traje de presos políticos porque Ortega los retuvo en Nicaragua, los convirtió en presos políticos, los montó en el avión, los mandó al corazón de Washington y hoy son los que encabezan la supuesta oposición en Nicaragua y son los primeros que están pidiendo elecciones con el dictador. O sea, es parte del plan, Jane, parte del plan. El sistema de Nicaragua que maneja Daniel Ortega está todo confabulado. Poder político, poder económico, empresarios, partidos, son
empresarios sandinistas que me digan que estoy mintiendo y que me demanden, James, si estoy diciendo mentira o si estoy calumniando. El 90% de los empresarios que forman parte del COSEP y que forman parte de la Asociación de la Cámara Americana Nicaragüense, AmCham, que son los responsables y que fueron los que estuvieron al frente de la Alianza Cívica y después de la Coalición Nacional, todos son sandinistas. Porque durante estos 40 años los verdaderos empresarios independientes, opositores, tuvieron que salir del país, como yo, Noemí Pavón Gallar, acusada falsamente de delitos que no cometió, saqueado todos sus bienes, tuve que salir de Nicaragua. Y así hay centenares de nicaragüenses empresarios que no pudieron seguir haciendo trabajos en Nicaragua. En cambio, estos empresarios se han quedado hasta el último momento con Daniel Ortega y fueron los que se opusieron. Ahí están los audios, están los videos donde ellos dicen, no, al paro nacional no, porque el paro nacional va a afectar la economía de Ortega. Si son opositores, ¿por qué te preocupa la economía de Ortega? No, es que el paro nacional no es la bala de plata, Lester Alemán, el gran opositor, ¿ah? Entonces está desacreditando el paro nacional, que era lo que el pueblo estaba pidiendo en ese momento. Entonces, todos ellos hicieron trabajo para que la dictadura se quedara. Y lo más preocupante, que la comunidad internacional los reconoce como opositores, y fueron los que se llegaron a la OEA y a la Organización de Estados Americanos y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y llegaron también a las Naciones Unidas a pedir que no se le aplicaran las sanciones a Ortega en ese momento, porque eso iba a afectar el capital político de Ortega. Mario Arana, presidente de AmCham, lo dice en una entrevista con un periodista nicaragüense. No, es que hay que negociar en este momento con Ortega, porque si no negociamos y nos caen las sanciones, aquí lo que va a salir perjudicado es el capital de Ortega, el capital de ellos que eran aliados, socios de Ortega. Jane, el problema de Nicaragua es muy complejo. En Nicaragua, los aliados políticos de Ortega se han hecho pasar como oposición y son los que han encabezado, al igual que en Venezuela, ¿verdad? La falsa oposición son las que han encabezado estos procesos de supuesta lucha contra la dictadura. Pero ellos son sandinistas. Nosotros les decimos, ustedes son sandinistas, no orteguistas. Nosotros somos opositores al sandinismo, que es algo totalmente diferente. Nosotros estamos en contra de todo el sistema represor histórico desde los años 80 y de la dictadura sandinista que empezó el 19 de julio de 1979 y continúa hasta hoy. Así que Daniel Ortega va a continuar en este proceso y va a hacer lo mismo que hizo en los años 90. Va a obligarnos a ir a un proceso de negociación, van a montarse falsos opositores ya pactados con Ortega, como lo hicieron con los Chamorros, con la Violeta Barrios de Chamorros, que era sandinista, que permitió que Humberto Ortega se quedara en el ejército, que permitieron que siguieran asesinando en su gobierno a más de 3,000 líderes contra, y todos guardaron silencio. Así que también el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro es responsable de crímenes de lesa humanidad, porque a vista y paciencia y en total silencio se quedaron ciegos, sordos y mudos. No opinaron jamás defendiendo el derecho de los que llevaron a Violeta al poder, porque fue la contra la que luchó en contra, valga la redundancia, del sistema sandinista, de la dictadura de los 80. Y es gracias a la contra que la Violeta puede llegar a un proceso electoral en 1989 y asumir el poder en 1990. Pero ¿qué pasó? Violeta pactó con el sandinismo porque ella era sandinista. Su hijo, Carlos Fernando Chamorro, dueño de Barricada y hoy dueño de Confidencial, es sandinista. Todos ellos han sido sandinistas. Entonces,
no han respondido a los intereses de la oposición del pueblo, a la oposición antisandinista, responden a los intereses del sandinismo. Y sin temor a equivocarme, Jane, te diré de que estos mismos personajes son los que están pujando ahora para retornar otra vez a Nicaragua a un proceso electoral con el dictador usurpador del poder, y va a darse otra vez, Dios no lo permita, ¿verdad? Pero lo estamos viendo que así puede pasar, otro violetazo, el violetazo número 2. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando, Jane? Los opositores vamos a terminar siendo asesinados en el exilio. Hace 2 días quisieron asesinar a otro contra en Honduras, y así los han ido eliminando uno a uno. Así que el sandinismo está planeando junto con Daniel Ortega este proceso electoral, y me hago responsable de lo que digo. Estas personas que hoy se hacen pasar por opositores desde partidos políticos presuntamente de derecha, democráticos y hasta republicanos, porque se han puesto hasta el nombre de republicanos aquí en Estados Unidos, que es una total burla a los republicanos del mundo y a los verdaderos hombres y mujeres que luchan por las libertades y por los derechos humanos, que ellos se llamen, siendo criminales republicanos, están estableciendo ese pacto. Daniel Ortega no va a llevar el caballo de Troya a Nicaragua. Sacó el caballo de Troya de Nicaragua y ahora lo va a llevar de regreso. Y este caballo de Troya que está aquí en Estados Unidos es el que le va a permitir que el sandinismo se mantenga en el poder y de esa manera salvar al socialismo del siglo XXI que está agonizando en toda América Latina. Así que todos los países democráticos del mundo, los verdaderos que luchan por las libertades de los pueblos, que están en contra del socialismo, tienen que voltear los ojos no a Nicaragua por lo que Ortega dijo, sino por lo que están queriendo hacer, y es aprovecharse de este llamamiento internacional que se dio en este momento por lo que Daniel Ortega expresó de no haber elecciones más en Nicaragua, y darse cuenta que hay un plan detrás, un plan macabro de hacer creerle a la comunidad internacional que Ortega va a terminar dando elecciones cuando él ya tiene pactado con quiénes va a ir a ese proceso electoral y cómo él va a salvarse de sus crímenes, le va a salvar los crímenes a todos sus aliados que participaron en el 2018, y cómo va a salvaguardar los más de 50,000 millones de dólares que él ha robado del Estado de Nicaragua. Así que esta es para nosotros una situación bastante especial, porque no podemos permitir que Daniel Ortega se vuelva a salir con la suya como se salió en el 2018, como se salió en el 2019, como se salió de la OEA en el 2021 y se retiró ya en el 2023. Nadie lo puede obligar a hacer absolutamente nada de manera diplomática. Él no es un estadista, señores, él es un dictador y así tiene que ser tratado. Noemí, sabemos que cuando los gobiernos se tornan dictatoriales, con estos mecanismos que tienen de abuso del poder en diferentes países que han pasado por procesos difíciles, lo primero que se vienen son acciones de violaciones a los derechos humanos. Actualmente, ¿cuál es la situación que está enfrentando el pueblo de Nicaragua? ¿Qué está enfrentando la gente ante estas declaraciones y ante lo que se está viendo también de la comunidad internacional? ¿Puedes compartir con la audiencia? Daniel Ortega no ha parado de reprimir. Él continúa encarcelando a opositores, encarceló a 2 de sus colaboradores
que en su momento habían sido opositores y así fue como llegaron después al poder con él en el 2007 con la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, como es Brooklyn Rivera y Stedman Fago. Lamentablemente Brooklyn murió en prisión, ¿verdad? Con evidentes signos de tortura en su cuerpo, y Stedman Fago pues continúa detenido. Pero no solamente a estos que han sido sus aliados políticos, que en un momento estuvieron en oposición con él, Daniel Ortega lo ha encarcelado también, aparte de su militancia, que se le ha estado oponiendo. Estás viviendo en un sistema dictatorial, que no tenés derechos, que no tenés garantía. Y Nicaragua ha sido un país que ha enfrentado no a un dictador, enfrentamos al dictador de Anastasio Somoza y se enfrentó a la dictadura sandinista también en los años 80. Así que Nicaragua tiene experiencia y el pueblo de Nicaragua reacciona. Es por eso que Daniel Ortega tiene que seguir cerrando los círculos de las libertades, mayor control sobre las redes sociales, mayor control sobre los opositores que están dentro de Nicaragua. Yo me comunico con varios de ellos y me dicen, doña Noemí, me vienen a visitar todos los días. Todos los días me hacen firmar un acta, no puedo comentar en las redes, no puedo hablar en las redes, no puedo decir nada en las redes. Es más, me piden mi teléfono, algo que es personal, y lo revisan. Te revisan con quién estás teniendo comunicación, te piden el teléfono para meterse a tu Facebook y revisar si has dado algún me gusta. O sea, el control que está manejando Daniel Ortega sobre el pueblo de Nicaragua es enfermizo, es totalmente desproporcionado. O sea, hay violación reiterada de derechos humanos, opositores de todos los niveles, principalmente aquellos que estuvieron vinculados en procesos de lucha armada en los años 80, a esto lo andan persiguiendo, no para revisarle el celular, los andan persiguiendo para asesinarlo, porque saben que la única manera que al final Daniel Ortega puede terminar saliendo del país es a través de una lucha armada. Pero eso fue lo primero que hizo Ortega, desarticular al pueblo, infiltrar a sus fichas dentro de las agrupaciones políticas, desarmar al pueblo, que es un derecho a estar armado para defenderte, y te violentan todos tus derechos si se dan cuenta que estás participando, aunque sea de manera de oyente, en distintas actividades que se dan a través de las redes sociales. Él sigue encarcelando a mujeres, a niños, a hombres, y por lo tanto la represión va a seguir como una válvula, ¿verdad? De presión creciendo, 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 creciendo. Esperemos que se dé otra implosión en Nicaragua próximamente, ¿verdad? Que el pueblo se harte y diga basta ya de dictadura y se tome el control. Esperemos que el ejército termine de dar cuenta de que en el avión no van a alcanzar todos, ni en el cementerio van a poder ir todos con Ortega, y que la policía también se dé cuenta de que a los únicos que Ortega va a salvar va a ser a su grupo selecto, los va a dejar a todos tirados. Entonces, que esperemos que se pudiera dar efectivamente un cambio a lo interno de Nicaragua, donde todas estas fuerzas que sabemos que también están haciendo presión dentro de Nicaragua puedan tener la oportunidad de reaccionar y salir a la luz para que la oposición pueda retornar y se dé un verdadero cambio. Nicaragua necesita una transformación completa, una limpieza total. Hay que
construir la nación, hay que instaurar la democracia, hay que crear la república, hay que derogar todo el sistema de leyes represoras que tiene Daniel Ortega, hay que restituir todos los derechos que han sido suspendidos, hay que garantizar el retorno seguro una vez que se desarticulen los sistemas paramilitares en Nicaragua, hay que derogar que la bandera criminal del Frente Sandinista es símbolo patrio. O sea, hay demasiadas cosas que hacer. Hay que derogar la ley que derogó a los poderes del Estado y que los convirtió en órganos del poder ejecutivo. O sea, en Nicaragua hay muchas cosas que hacer. De darse un proceso de transición, se necesita crear una comisión técnica jurídica que emita un dictamen especializado que dé todas las directrices de cómo se debe de hacer este proceso de cambio. O sea, hay demasiadas cosas que hacer. Son ya 17 años que un Daniel Ortega y una Rosario Murillo han desmantelado la institucionalidad en Nicaragua y han hecho un adefesio jurídico de todo el sistema legal de nuestra querida Nicaragua. Así que el trabajo es inmenso, pero atención, no podemos permitir ir a un proceso de elecciones con el dictador. El dictador tiene que ser extraído, tiene que ser declarado totalmente ilegítimo, tiene que ser aislado de la comunidad internacional, tienen que salirse todos los países. Nos va a doler, le va a doler al pueblo, señores, pero hay cosas que son necesarias. Esto es un cáncer que hizo metástasis en Nicaragua y tenemos que extirpar ese cáncer, y el cáncer se llama sandinismo. No solo es Daniel Ortega, es todo el sistema corrupto sandinista que desgobernó Nicaragua desde que llegaron al poder en 1979. Así que son muchas cosas realmente, Jane, lo que ha estado pasando en este momento en Nicaragua, pero creemos que esta situación puede tener un resultado valedero. A Ortega hay que sacarlo del poder, hay que aprovecharse de esa atracción y de esa atención internacional que hay y hacerle el llamado a la comunidad internacional que no lo sigan tratando como presidente, que se vayan todas las organizaciones internacionales de Nicaragua, las pocas que quedan, que retiren todas las embajadas y el cuerpo diplomático una vez que Ortega esté aislado totalmente, que apliquen todas las sanciones que sean necesarias, que no solo se le apliquen a las figuritas de Ortega, a los empresarios corruptos que le han dado oxígeno a Ortega, a esos también los debería de sancionar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Hay que declarar terrorista a la organización criminal del Frente Sandinista y a toda su séquito. O sea, hay muchas cosas que hacer, que le apliquen las mayores cantidades de impuestos que sean posibles y que suspendan a Nicaragua del CAFTA, que lo suspendan del SICA, que retiren al cuerpo diplomático. O sea, en Nicaragua no hay un Estado, en Nicaragua hay una dictadura y con dictadores no se negocia, con dictadores y dictaduras no se hacen elecciones. Entonces, esta debería de ser la tónica, el mensaje, el accionar de la comunidad internacional. Sería fantástico que el día de mañana todas las embajadas del mundo se retiraran de Nicaragua. A ver qué va a hacer Daniel Ortega. Ahí sería la comunidad internacional la que va a tener la pelota en su cancha. Pero ahorita la pelota está en la cancha de Daniel Ortega y mandó a traer a todo el cuerpo diplomático a su cancha. Y toditos llegaron. ¿A hacer qué? A escuchar a un servil
como es Gustavo Porra, decir vamos a reformar la Constitución, vamos a ampliar el periodo de plazo, vamos a garantizar derechos y garantías. En Nicaragua no hay derecho, en Nicaragua no hay garantía. Es absurdo comparecer a esta convocatoria. Y yo quisiera que los presidentes de los países democráticos, la señora presidente de Costa Rica, el señor presidente de Honduras, los que son países verdaderamente democráticos, como lo hizo Colombia, retiren inmediatamente a todo su cuerpo diplomático. Hasta Estados Unidos debería retirar a su cuerpo diplomático de Nicaragua para que Daniel Ortega sea totalmente aislado. Y una vez que Nicaragua esté totalmente sometida, se le obligue a entregar al poder a través de una verdadera organización negociadora, no la que él quiere imponer con su gente, con su grupo, con sus izquierdosos globalistas, que son los que lo están respaldando hasta el día de hoy, que son los que le quieren sacar la jugada al presidente Donald Trump y salvar al sandinismo en Nicaragua y de paso salvar al socialismo del siglo XXI para que se quede en Nicaragua. Así que la situación es lamentable, es compleja, es difícil. A mí a veces se me va demasiado el tiempo tratando de explicar la realidad de lo que pasa en Nicaragua porque es demasiado compleja. La oposición que conoce la comunidad internacional, todos son ex colaboradores directos de Ortega y cuidado, siguen siéndolo. Es bastante delicada la situación porque ellos se han enmascarado de opositores y al final terminan haciendo lo que a la dictadura le conviene. Y sabemos que Ortega mandó en el vuelo de los 222 a 35 infiltrados. Aquí siguen en Estados Unidos, viviendo del impuesto de los contribuyentes norteamericanos, recibiendo atención médica, haciendo operaciones. Es increíble que criminales confesos de lesa humanidad que participaron en asesinatos en el 2018 estén siendo tratados como personas dignas en Estados Unidos, cuando sabemos de que son personas que deberían de ser enjuiciadas aquí en Estados Unidos, porque los crímenes de lesa humanidad pueden ser llevados a proceso en cualquier estado, siempre y cuando éste se declare competente de conocer. Si aquí están las víctimas y aquí está el represor, se pudiera perfectamente ejercer una acción en contra de ellos. Pero quienes han estado encabezando la supuesta oposición de Nicaragua guarda silencio. Más bien le dan cartas de recomendación y los declaran opositores cuando el pueblo de Nicaragua tiene evidencia, prueba contundente, testimonial y video gráfico de que fueron represores criminales del 2018. Entonces, esto es demasiado complejo, James, lo que pasa en Nicaragua. Esperamos que el Departamento de Estado, que el señor secretario Marcos Rubio nombrara alguna comisión y mandara a llamar a todas las fuerzas vivas de la oposición antisandinista que está aquí en Estados Unidos y nos escuche para que le hagamos de su conocimiento saber quiénes son los que han estado trabajando para que los planes de Ortega se consoliden. Así que Nicaragua va a necesitar tiempo, mucho más tiempo tal vez del que va a necesitar Venezuela, pero son cosas que son necesarias hacer. Hay que hacer una reingeniería política en Nicaragua para poderla salvar de la dictadura de Daniel Ortega. Y por favor, señores congresistas, señores presidentes, diplomáticos del Cuerpo Diplomático Internacional, no sigan llamando a Daniel Ortega presidente. Llámenlo por lo que es: un usurpador, delincuente, criminal de lesa humanidad que tiene secuestrado a un pueblo que está sometido bajo el poder de las armas gracias al control de un ejército asesino y de una policía criminal. ¿Algún mensaje final para la audiencia antes de que concluyamos nuestra entrevista? Que no nos demos por vencidos. Nadie nos dijo que esta lucha sería fácil.
Son 47 años de estar en contra de esta dictadura criminal del sandinismo. El pueblo de Nicaragua es un pueblo valiente, un pueblo guerrero, hombres y mujeres que tienen dignidad, y a ellos les decimos, la lucha no está perdida. Vamos a seguir dando batalla aquí en Estados Unidos y en otras instancias donde estamos también enviando cartas denunciando a los criminales de lesa humanidad de los años 80, como lo es el hoy escritor, laureado escritor que está sentado en la silla H de la Real Academia Española, Sergio Ramírez Mercado, codictador de Daniel Ortega en los años 80, quien tiene un cementerio detrás de su biblioteca. La lucha contra el sandinismo continúa, así que adelante, pueblo de Nicaragua, no te des por vencido, hasta la victoria. Muchas gracias, Noemí Pavón, por haber estado aquí en Líderes del Mundo Hispano. Gracias, Jen, por invitarnos. Estimada Noemí, muchísimas gracias por tu valentía, por habernos traído esta información y por mostrarnos esta perspectiva tan necesaria y profunda de la realidad que se vive en Nicaragua. Este espacio siempre estará abierto para dar voz a lo que muchos intentan silenciar. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, que nos acompañas, análisis tras análisis, de verdad, muchísimas gracias porque su fidelidad y su búsqueda de información con criterio es la razón por la que este canal sigue creciendo y rompiendo fronteras. La situación en Nicaragua nos afecta a todos en la región y la libertad de expresión necesita de su ayuda para no ser sofocada. Si este análisis les abrió los ojos y consideran que más gente debería entender lo que realmente está pasando, denle me gusta al video. Es la forma directa en la que el algoritmo nos puede ayudar a llevar este mensaje a miles de personas más. Comenten abajo qué opinan de la teoría que nos compartió hoy nuestra querida invitada. ¿Creen que la presión internacional, creen que logre frenar a la dictadura? Los estaremos leyendo. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nuestras próximas entregas especiales. Soy su anfitriona, Jen García, aquí en Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Cuídense mucho y manténganse informados. Nos vemos en el próximo análisis.